Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos hoy, como siempre, con mi hermano Benjamín Villegas y hoy tenemos una invitada especial. ¿Nos puedes decir, carnal, con quién estamos hoy? Estamos nada más y nada menos que con la senadora Alejandra Lagunes, una senadora de la cual tuvimos la fortuna de escuchar su iniciativa y su propuesta y un poquito de su trabajo y de lo que está haciendo. Y bueno, nos involucramos directamente ya que esto tiene que ver lógicamente con las medicinas ancestrales, con los hongos tipo psilocilbe, con la cultura chamánica de México. Y bueno, pues nosotros jamás habíamos invitado a alguien al podcast que estuviera en la política, no porque no, simplemente porque no habíamos una relación con lo que estamos haciendo, pero al final, por azar el del destino, de la sincronicidad maravillosa del destino, pude ver un video donde la senadora promueve el uso consciente de estas medicinas y bueno, checando su trabajo, la senadora ha hecho no sé cuántas entrevistas con gente de comunidades, con chamanes, con diferentes personas que están metidas tanto en el psicoanálisis como en el uso medicinal ceremonial de estas plantas. Y bueno, pues un honor y muy agradecidos de que nos recibiera para esta entrevista, senadora Alejandra. No, Benjamín, Gerardo, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, para mí es un honor estar en estos espacios y creo que además es parte del trabajo que estamos haciendo entre muchísimas personas. O sea, me gusta llamarlo como que estamos tejiendo, ¿no? Estamos tejiendo un nuevo paradigma, es como el tejido de un petate, ¿no? De un bordado así divino, pero completamente nuevo y diferente que para empezar, es bien importante poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y abrir en estos espacios la comunicación abierta, sin tabús, desestigmatizar estas medicinas que son tan potentes y tan profundas, porque la conversación no solamente es necesaria, sino urgente. La Sí. conversación sobre estas sustancias, qué son, por qué hoy están prohibidas, desde cuándo, qué hacen, ¿no? Entonces, creo que hay muchas preguntas y me gusta decir que además hay que encontrar las respuestas correctas, ¿no? En algo que me parece que requiere de muchísima seriedad y responsabilidad, porque como lo platicábamos antes de empezar el podcast, pues son tecnologías eh, muy, muy profundas. Entonces, requiere responder con la misma seriedad y profundidad. Sí, totalmente. A mí Muy algo que me bien, encanta de senadora. esto, senadora, es que al mismo tiempo que estamos tejiendo una realidad con este nuevo conocimiento, también la ley es una parte de decir qué es lo que está pasando en la realidad. Y eso también tiene un impacto, ¿no? O sea, el escribir, el redactar una ley es decir qué es lo que está pasando en la sociedad y adecuarse a los momentos. Y eso también es súper importante para poder seguir dando este mensaje, ¿no? Sí, y fíjate, Gerardo, que, o sea, dando un contexto, y sé que me imagino que tu audiencia, pues, sabe bastante ya de los psicodélicos, de los enteógenos, como se les está llamando ya más recientemente. Eh, pero bueno, tienen 50 años que están en la lista uno a nivel internacional de prohibición, es decir, es la lista más prohibitiva. O sea, están a la par que drogas como la heroína, cocaína, y esto se dio en los 70, ¿no? Cuando Nixon hace toda esta lucha de prohibición de drogas, y en ese momento, pues de manera muy coyuntural, estaba el movimiento contracultura, el movimiento hippie, donde había muchos psicodélicos, y la verdad es que se mete en la misma cubeta a todas las sustancias, ¿no? Sustancias que realmente hacen mucho daño a la salud y estas sustancias que estaban empezando a tener un renacimiento muy fuerte en gran parte de la sociedad y se prohíben. Y desde los 70 esas listas no se han revisado. Eh,
eso como contexto, ¿no? O sea, hoy están prohibidos estos psicodélicos, estos enteógenos, que a mí me gusta mucho llamarlos enteógenos porque la palabra enteógeno quiere decir la conexión con tu Dios interno, la conexión con tu ser más sabio, ¿no? Tu espíritu. Entonces, estas son sustancias que además está ya comprobado en los años recientes, hay muchísima investigación científica, ya está comprobadísimo y hay muchísimos papers que dicen que muy al contrario de hacer daño a la salud, ayudan, son medicinas, Claro, claro. son grandes, son grandes, son medicinas incluso, en la lista 1 están todas aquellas sustancias que generan adicción y estas sustancias pueden quitar adicciones, ¿no? Entonces, o sea, para empezar, y lo que decías, Gerardo, para empezar, en la ley, lo que tenemos que hacer primero es corregir un error gravísimo de clasificación, ¿no? Ese es el primer punto, que están mal clasificadas estas sustancias y después de la pandemia, muchos países del mundo empezaron a buscar alternativas para el tema de salud mental. O sea, empezó una crisis de depresión, de ansiedad, de estrés, de adicciones, de abuso de sustancias, y se dieron cuenta que los fármacos que existen ya no estaban dando los resultados que antes daban. Es decir, ya hasta las nuevas generaciones y las nuevas generaciones y nuevas generaciones de antidepresivos, ansiolíticos, ya no están funcionando. Algo pasó que estamos siendo muy resistentes a los fármacos. Y esto pasa, el COVID viene como que a exacerbar todos estos temas de salud mental. Y ahí es cuando muchos de los países empiezan a trabajar sobre cómo innovamos en nuevas moléculas, nuevas sustancias, en nuevos tratamientos, nuevas terapias para tratar padecimientos de salud mental. Perdón, Y ahí es donde, y ahí es el regreso de nuevo claro, a los por eso es psicodélicos. más bien el regreso a lo natural, ¿no? Porque los enteógenos El son regreso a lo milenarios, o sea, natural. el hongo antecede a la existencia del humano. Entonces, más bien es como un volver a lo natural, Sí, porque como usted comenta, los medicamentos de farmacia, las pastillas para dormir y los ansiolíticos que normalmente se utilizaban, pues de cierta forma tienen, y se ha comprobado que tienden a ser más destructivos que beneficiosos, provocan adicción a los mismos medicamentos, ¿no? Como viven tantas personas y tantas sociedades adictas a estos fármacos controlados y legales, ¿no? Además, Sí, que además no van a lo nosotros en profundo. nuestro y no van a lo exacto, profundo. no atacan la raíz del problema. Nosotros en Shamanic, en Camino al Despertar, mencionamos en algún episodio precisamente lo que usted menciona. En nuestra propia investigación, encontramos que la prohibición de estos psicodélicos se debía más a como que copiamos lo que el presidente Nixon dijo, ¿no? Como que él dijo, como que al presidente le dio miedo que Timothy Leary tenía un movimiento muy grande con Ram Dass y que empezaban a hacer un movimiento de drop-in, Drop out. ¿cómo decía este? Drop in, tune in, drop Drop-out, out. tune-in. Ajá, y llega a haber un movimiento donde un profesor de Harvard invita a las personas a conectarse y prácticamente a dejar, ¿no? Vamos a decir, el mundo normal y hacerse como este movimiento hippie de amor, de unidad. Y esto lo que genera es un miedo al presidente y agarra y hace una campaña durísima en contra de los psicodélicos, completamente fuera de la realidad, una campaña apoyado por la Marina de Estados Unidos y entonces hacen esta campaña y guerra contra los psicodélicos que no tenía ningún verdadero fundamento, se suspenden los estudios de los psicodélicos, se vuelve ilegal y al prohibirlo y ponerlo en esa clasificación tan peligrosa, lo único que hace es retroceder el gran avance que tenían ya psiquiatras y terapeutas y científicos que estaban indagando tan profundamente en los beneficios de estas sustancias. Curiosamente, se vuelve algo tan paradójico que lo ponen como si fuera una de las sustancias más ilegales, más adictivas Sí. y dañinas, cuando no son tóxicas, cuando no tienen, el hongo en sí no tiene un nivel de toxicidad comprobado, quiere decir que sin importar cuánto hongo te comieras, no podría haber una intoxicación por el No hongo hay en sí. sobredosis. Y No hay exacto, no hay intoxicación. sobredosis porque no hay intoxicación. Y además, como usted lo bien me lo menciona ahorita,
se ha comprobado que ayudan a las personas a liberarse de Mm. adicciones. Nosotros en lo personal, al haber concientizado a personas sobre este tema, que personas a través de encontrar chamanes, facilitadores y diferentes medios de acceder a los hongos, que además se dan por sí mismo en todos lados, en la naturaleza, en la popó de las vacas, en el pasto, en la sierra, lo cual encuentro completamente ilógico si lo vemos desde un contexto más amplio. ¿Cómo vas a Exacto. criminalizar a la naturaleza, no? O sea, ¿vas a meter al bote al cerro o a las Sí, vacas? O sea, es algo sí. completamente absurdo e ilógico. Quisiera saber, senadora, cómo, digo, porque nuestra audiencia no la conoce, nos escucha gente de Argentina, de Chile y de España, que nos diga quién es usted, cómo llega a llevar este tema y a ponerlo sobre la mesa, qué la lleva a hacer a empezar a tejer esta tan hermosa labor en favor de los psicodélicos. Fíjate que mi vida es bastante interesante y como que ha tenido eventos que me llevan como al mismo lugar y al mismo punto. Hace 25 años yo sufrí una depresión muy fuerte a los 26 años, una depresión, a ver, que me llevó a tener una experiencia incluso de muerte. Yo regreso y durante 5 años más o menos estuve en todo tipo de terapias con antidepresivos, ansiolíticos, o sea, he probado todas las terapias modernas y los fármacos. A los 30 años tengo una experiencia con un chamán. Llego de verdad, o sea, de verdad el universo te va acomodando a las personas y las cosas que tienes que ir viviendo, ¿no? A los 30 años tengo una experiencia con ayahuasca y esa experiencia con ayahuasca fue de las cosas que hacía un antes y después en mi vida. No entendía qué había pasado. O sea, o sea, imagínate la información que había hace 20 años sobre esto, Sí, ¿no? O claro. sea, nada. Pero yo tengo la experiencia y fue como, ¿qué pasó en mi cuerpo? ¿Qué pasó en mi cerebro? ¿No? ¿Por qué me siento así? O sea, por qué tuve esta experiencia incluso muy parecida a la que tuve unos años antes de muerte, ¿no? Pero es una muerte como incluso del ego, ¿no? O sea, es esta disolución del ego que tienes muchas veces en estas ceremonias. Tengo esta experiencia y, y ahí es cuando empiezo yo a investigar y a leer mucho lo que había. Me hago fan de los Shulgin, ¿no? O sea, mis Biblias eran Tikal y Pikal, que los tengo ahí incluso en mi casa en un lugar muy especial, porque empiezo yo a leer muchísimo de la investigación que había de psicodélicos, ¿no? De Grof, ¿no? También cómo llegaba a estos estados de conciencia donde realmente podías llegar a resolver, este, El misterio de la vida. a resolver temas. Sí, pero más allá del síntoma, ¿no? Y yo con los antidepresivos y los ansiolíticos lo que me sentía era en un estado gris, o sea, no sentía ni tristeza, pero tampoco felicidad, ¿no? Era como un zombie. O sea, para mí era una sensación, o sea, terrible, ¿no? Era como no estar, era como estar sobreviviendo. Cuando yo tengo esta experiencia con ayahuasca, de verdad transforma mi vida y en ese momento dejo los ansiolíticos y todos los fármacos, los cuales me habían dicho que iba a tener que tomar todo el resto de mi vida. Dejo las terapias y mi vida se desdobla de una forma muy diferente, ¿no? Empiezo yo, o sea, a trabajar, luego llego a la política, me caso, tengo hijas, y yo, pero con mucho interés todo el tiempo como de la conciencia, Ujú. ¿no? O sea, con ayahuasca. Eh, eh, y llega la pandemia, o sea, muchos años después llega la pandemia. Y en la pandemia yo incluso, y gente muy cercana a mi alrededor, empiezo a sentir de nuevo como esta sensación como de mucho vacío, ansiedad, ataques de ansiedad, y empiezo a ver que no solo era en mí y en mi círculo cercano, sino que en muchos amigos, en muchos familiares y en el mundo. Empiezo a ver realmente mucha gente pasando, o sea, ansiedades, falta de sentido, como vacíos, como de verdad, o sea, un tema pues muy fuerte, existencial, ¿no? Que te lleva a estos periodos o de depresión o ansiedad. Y como que ahí me reconecto de nuevo con eso, pero además empiezo a leer que en el mundo empieza a haber
una investigación muy seria sobre psicodélicos. En Davos, en el foro de Davos, que es este foro donde se reúnen los líderes del mundo en todos, o sea, tanto políticos como científicos, hubo un chapter, incluso todo un capítulo de psicodélicos para la salud mental. Entonces empiezo a ver que este tema se empieza a elevar de nivel, ¿no? Y en vez de quedar como en el mundo hippie y en el mundo como medio oculto, empieza a subir de nivel en las esferas, incluso de científicos, de médicos, de políticos, pero no en México. Regresamos de la pandemia y yo yo en ese momento dije, tengo que presentar una iniciativa que despenalice los psicodélicos y que se puedan reclasificar para poderlos usar como medicamento. Cuando regresamos al Senado, porque estuvimos un tiempo realmente teniendo sesiones a distancia, regreso, yo ya iba a presentar la iniciativa y empiezo a conocer a personas, empiezo a conocer a representantes de pueblos originarios, a psiquiatras. Entonces detengo la iniciativa y realmente empiezo un periodo, porque veo que es algo mucho más grande que la iniciativa que iba a presentar, Sí, mucho claro. más grande. Entonces, una serie de foros y de eventos para escuchar a pueblos originarios, a la comunidad científica, a los psiquiatras, y empezar realmente a hacer el tejido, no solamente yo desde lo que yo pensaba que se debía hacer, sino realmente tejer esta iniciativa en conjunto con todos los que tenían algo que decir sobre esta iniciativa. Y en esto llevo año y medio. Entonces, realmente el interés nace desde hace muchísimos años, porque yo lo viví personalmente, lo que pueden hacer estas sustancias. Y cuando todo el tema de COVID y veo que esta crisis, o sea, hoy la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo y va a llegar a ser la primera si seguimos igual. Sí, claro. O sea, hoy los medicamentos ya no están, ya no están solucionando las raíces, ¿no? O sea, entonces la gente está de verdad buscando cómo resolver algo mucho más profundo que el síntoma. Y me parece que eso es bien importante, porque sí es un cambio de paradigma total, incluso desde la perspectiva de la biomedicina desde la medicina moderna, ¿no? Que solamente se veía el cuerpo físico y el síntoma. Y ahora me encanta escuchar a algunos psiquiatras hablar del espíritu. Claro, Claro, claro. eso es muy profundo, El, Armando. el- Curiosamente, nosotros llegamos a esta situación, al igual que como le pasara a usted. Mi primera experiencia también fue porque de igual forma, en una junta de negocios conocí un chamán. Yo no quiero decirle mi historia porque está en el podcast y este podcast sí se va a tratar más de usted y de la iniciativa, pero fue algo completamente homólogo. Inclusive mi primera sesión fue con ayahuasca. A diferencia de usted, no tuve esa conexión. Regresé, vamos a decir, al caos de la vida aún todavía más potencializado y que explota en el COVID, precisamente. En el COVID, en un encierro, yo caí en un alcoholismo, pero de que nunca se había visto antes, yo creo. Y bueno, ahorita nosotros ya con un conocimiento más amplio, hace poco lanzamos un episodio que se llamaba Crisis Ujú. Existencial y cómo esta crisis es tan fundamentalmente necesaria, porque de hecho crisis viene de la palabra también crítica, que es cuando en esta crisis llega un momento de división, es un momento de análisis, de dejar lo viejo atrás, Sí, de empezar a analizar qué circunstancias y qué situaciones vamos a poner para nuestra vida, qué vamos a dejar atrás. Entonces, la crisis resulta, en el momento se ve como algo muy negativo, pero al final tiene sí. una connotación positiva al final. Mi pregunta es, senadora, eh, ¿qué viene, vamos a decir, qué es lo que usted presenta en un resumen corto en su iniciativa? Si es sobre los demás, ¿a cuántos votos traemos? Pareciera ser que es favorable. ¿Hay todavía mucha resistencia en el Senado o por otros senadores o por otras ideologías ahí que estén todavía como que muy cerradas a esto? ¿O ya hay un ambiente de que ya la mayoría de los senadores conocen de qué estamos hablando? ¿O cómo está la situación en este mundo político? Porque a nivel mundial podemos ver que Australia lo legaliza, Estados Unidos lo despenaliza. O sea, Estados Unidos dice, ups, la regamos.
¿sí? Ciertos estados autónomos dicen, como Colorado, aquí ya puedes dar sesiones de hongos y ponerles un tax y regularlo, que considero muy importante la regulación. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con un chavo quien su hermano se suicida consecuencia de haber estado tomando alcohol con estas sustancias como es el hongo. Y entonces, platicando con él, Sí, pues obviamente la familia muestra una resistencia y un rechazo ante los psicodélicos, pero bueno, al final, como nosotros hemos hablado en el podcast, fue el uso no. irresponsable, fue el uso inapropiado, fue un lugar completamente inadecuado, pues que el chavo estaba en una azotea, en un balcón, y pues se le hizo fácil y se lanza, ¿no? Por este balcón. Pero bueno, para ahorita que entremos en ese tema, quisiera saber qué es la propuesta que está sobre la mesa y cómo se ven las aguas con respecto a los otros partidos, otras personas de las cuales dependiera que esto fuera una realidad que cambiaría por completo la manera en la que vivimos como Sí. sociedad. Hoy, lo bueno es que cuando yo pauso un poco la presentación de la iniciativa hace año y medio, y en este año y medio, la verdad es que ha sido bien importante porque esta serie de foros y de parlamentos abiertos y conversatorios, lo que han hecho es que también al interior del Senado eh, se ha ido socializando. Ujú. La primera vez que yo hice un conversatorio hace año y medio, invité a todos los senadores y me decían, ¿qué es psilocibina? ¿Qué son los hongos psilocibes? O sea, no tenían ni idea, hasta que les decía, son los hongos de María Sabina, o son los hongos alucinógenos, ¿no? Ujú. O sea, toda Sí, esta forma en la que se conocían. Ah, ok, pero a ver, o sea, ya sabes, de hippie sí, no me claro. bajaban y, ¿no? Y la verdad es que sí es bien importante lo que ha pasado este año y medio porque sí estamos en una era exponencial, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando a nivel mundial está bajando mucho también a México y la verdad es que hay mucha más información año y medio después sobre países que están despenalizando, que están regulando, que están reclasificando, sobre los beneficios, sobre personas que abiertamente salen y dicen, yo los he usado, hicieron esto por mí. Entonces, hoy sí hay varios senadores incluso me han dicho, me voy a sumar a tu iniciativa. O sea, de que en el día, hace año y medio, nadie sabía qué eran, ahorita sí tengo más de 10 senadores que y de muy alto, vaya, como de estos senadores que sí tienen conocimiento y muy alto nivel y influencia, que me dicen, me sumo a tu iniciativa. Entonces, de todos los partidos. Creo que lo que es bien importante es que es una iniciativa que está a punto de presentarse. El periodo empieza en septiembre, lo quiero presentar en septiembre, máximo en octubre, porque nos queda un año y se presenta la iniciativa y el proceso legislativo es presentas y se va a comisiones. Entonces la van a mandar a diferentes comisiones porque estoy tocando diferentes leyes. Ujú. Entonces la van a mandar a salud, la van a mandar a medio ambiente, la van a mandar a puntos constitucionales, o sea, van a mandarla a diferentes comisiones y mucho del trabajo empieza ahí. O sea, mucho del trabajo incluso en el que la sociedad también ayuda a pedirle a sus senadores que esta iniciativa se vote. Y después regresa al pleno, se vota y después se va a diputados. Entonces, yo sí ya la quiero presentar lo más pronto posible. Veo los senadores que me encuentro me dicen, ¿cómo vas con tu iniciativa? O sea, ahora sí ya es como muy sabido que yo traigo el tema. He subido este tema, he tenido pláticas con el gobierno, he tenido pláticas con la UNESCO, he tenido pláticas con la ONU, con el embajador de la ONU sobre este tema. Entonces, sí estoy escalando y en diferentes vías. ¿Qué es la iniciativa? Me gusta explicarla de manera muy simple, que son 3 caminos y la iniciativa de ley son 5 puntos. Son 5 leyes que voy a modificar. Los 3 caminos, uno es la iniciativa, la presentación de la iniciativa. El otro camino es, y aquí sí, atendiendo a una petición de los pueblos originarios, estoy sirviendo de puente para que el gobierno presente ante la UNESCO una solicitud de que reconozca los saberes ancestrales y la medicina, el hongo, como patrimonio inmaterial de la humanidad.
ese es otro camino, lo cual ayuda muchísimo para un tema también de honrar los saberes de los pueblos originarios. Y el tercer camino es que México también le pida a la ONU, a la JIFE, que es donde están las listas de sustancias prohibidas, que se revisen las listas, porque hace 50 años que no se revisan. Entonces, cuando un país pide una revisión a nivel ONU, o sea, a nivel internacional, lo que puede pasar en esa revisión es que hay un efecto cascada. Y esto puede beneficiar muchísimo, no solamente a México, sino a todos los países, para que sea mucho más fácil la despenalización de los psicodélicos de la lista 1, o sea, que se reclasifique. En el punto 1, que realmente es lo que yo hago en el Senado, pues hacemos leyes, son 5 puntos. El primero es la despenalización, o sea, sacarlos que no te puedan meter a la cárcel, Sí. ¿no? Eh, por portar o por consumir hongos. El segundo es la reclasificación. En la lista 1, hoy están literalmente la palabra psilocibina, psilocina y hongos psilocibes. La psilocibina la psilocibina es uno de los alcaloides que tiene el hongo, pero bueno, la pusieron, o sea, es como la más conocida, este es el activo más importante, entonces está la palabra psilocibina. La psilocina, aunque es un proceso que hace tu estómago cuando comes el hongo, al comer el hongo, tu estómago, los ácidos de tu estómago convierten la psilocibina en psilocina. Pero a nivel sintético, los laboratorios sí la pueden hacer en pastilla. O sea, a nivel sintético se puede hacer la psilocibina y la psilocina. Y los hongos, pues son los hongos que conocemos, tal cual. La propuesta es reclasificar la psilocibina y la psilocina, que se pueden hacer sintéticas en laboratorio, de la clasificación 1 a la 3. En la clasificación 3 están todos aquellos medicamentos que son recetados. O sea, si necesitas ir con un doctor que te recete, a que te lo recete, ¿no? Te hace los estudios, ¿por qué? Lo acabas de decir también, no es para todos, tienes que tener, o sea, sí se necesita de ciertos controles para poder tomar estas sustancias, ¿no? O sea, entonces se cambia de la 1 a la 3, la psilocibina y la psilocina. Y los hongos no entraban en ningún lugar, no encontrábamos como que una lista en la Ley General de Salud donde ponerlos. En la dieta Entonces, diaria. en la dieta diaria, o sea, pero fíjate que una de las opciones era, pues quitémoslos, ¿no? Que estén, pero la verdad es que sí se necesita regularlos. Sí, es Sí para se hacerlos necesita visibles. regularlos. Una es para investigación, o sea, al reclasificarlos, puedes hacer investigación, lo cual hoy no está pasando. Y la otra es que le das, o sea, vamos a hacer un nuevo capítulo que se va a llamar enteógeno, donde vamos a darle un espacio especial a los hongos, con una presencia muy importante de los saberes ancestrales y los pueblos originarios, y ahí entra toda una serie de temas de reciprocidad, biodiversidad, protección a los saberes, ¿no? O sea, a los recursos genéticos. Entonces, hay todo un tema de ahí, sobre todo de reciprocidad, lo cual pues nunca pasó, ¿no? En estos, cuando vinieron a aprender de María Sabina, pues se llevaron los saberes y nunca hubo ningún tipo de reciprocidad, ¿no? Y todos sabemos que María Sabina muere pobre, además la sacaron de su comunidad por haber Rechazada. odiada y rechazada, ¿no? Por haber compartido estos secretos, estos grandes saberes, Hasta ¿no? Walt Disney vino con ella, Entonces, ¿verdad? en ese nuevo Walt capítulo, Disney y Sting y sí, es conocidísima en todo el sí, mundo, por los temas de los hongos. es quien realmente abre, a ver, se debe a María Sabina el conocimiento de los hongos. Oiga, senadora, Y bueno, perdón. Ajá. Y bueno, nada más para terminar, el cuarto elemento, hay un tema de protección a las áreas. O sea, sí hay áreas que hay que proteger, donde crecen los hongos y los cibes, ¿no? Y no solamente es Oaxaca, o sea, es Veracruz también, Puebla. Entonces hay un tema de protección, porque sí hay un extractivismo terrible cuando despenalizas o si de por sí ya hay un extractivismo muy fuerte, ¿no? Entonces hay un tema de protección que también lo pidieron los pueblos originarios. Y bueno, hay una ley que incluso pasamos hace poco aquí en el Senado, de protección a
a los saberes, pero ya en ley. Entonces hay un tema de protección, así como se van a proteger los textiles, ¿no? De los pueblos originarios, el arte, también vamos a meter ahí en la protección de los saberes ancestrales. Entonces, básicamente esos son los 5 puntos, o sea, es despenalizar, reclasificar, y hay una reclasificación diferente para los hongos que para la parte, para lo sintético. Y hay un componente bien importante, y sí lo quiero dejar bien claro por lo que dijiste, Benjamín, o sea, sí hay una parte bien importante de preparación para quién sí puede dar los hongos. O sea, sí estamos viviendo también un momento de mucha irresponsabilidad, sobre todo porque hay gente que cree que puede dar hongos, que puede ser facilitador de hongos y no tiene la preparación para llevar una ceremonia o para llevar un proceso de este nivel. O sea, puede haber casos, o sea, casos muy fuertes, y si una persona no está preparada para contenerlo, de verdad puede haber casos como el que comentaste, ¿no? O sea, que alguien se avienta de la azotea porque no tuvo la contención necesaria, ¿no? Correcto. O el Accidentes, lugar muertes, necesario. etcétera, puede haber. Exacto, ¿no? Entonces, sí hay un componente, porque lo que queremos es quitar la charlatanería. Me parece que es muy importante que seamos bien responsables en que si estamos despenalizando y reclasificando una sustancia con este potencial terapéutico, pues también tiene que haber terapeutas que lo sepan de lo que están, o sea, lo que están dando, y que sepan lo que pasa, ¿no? Y la importancia de lo que está pasando en el proceso, y después integrar todo lo que pasó, ¿no? Porque también hay que Claro, integrar. por supuesto. Y los pueblos originarios, ¿no? Entonces, hacer esta diferencia entre ceremonia y terapia, porque también es muy diferente. Totalmente. La parte ceremonial la llevan los pueblos originarios, y ellos tienen un camino. O sea, no puedes ser chamán porque comiste hongos y te sientes ya chamán, ¿no? O sea, realmente hay un camino eh, de años, de De generaciones en tradiciones. generaciones, de tradiciones, de símbolos, que es de verdad, lo platicaba hace un rato con un psiquiatra, o sea, no lo logramos entender, pero ellos lo manejan. Y esa parte es fundamental, que ellos sigan teniendo eso, y que los terapeutas que quieran dar estas medicinas se tengan que preparar. Claro, yo estoy de acuerdo, senadora. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría retomar o hacer otra entrevista cuando usted tenga tiempo. Me gustaría platicar sobre el DMT, la dimetiltriptamina, que es en sí el componente activo de la psilocibina. La psilocibina es 4-fosforoxígeno dimetiltriptamina, pero por ejemplo, la ayahuasca es NN-dimetiltriptamina, el sapo de Sonora, que El es el 5, 5-MeO-DMT, y son otros enteógenos que son del DMT y también se encuentran en México, como el sapo de Sonora y, por ejemplo, el el DMT peyote, extraído por del ejemplo. tepezcohuite, de donde se derivan medicinas ancestrales como el samadhi o la shanga. ¿Cuál sería el panorama para ellos si quedan excluidos o si quedan dentro de la iniciativa? Pero pues espero nos pueda dar otro tiempo, senadora, porque se El nos está tiempo que acabando el quieras, tiempo. el tiempo que quieras, yo feliz platico con ustedes de lo que quieran. No, la idea es empezar con el hongo, porque además, en el caso, por ejemplo, del peyote, los buirras me pidieron que hoy no, Que no no. toquemos el peyote, ¿no? Y creo que lo Sí, más importante de verdad es honrar a los pueblos que han resguardado estos saberes y que son sus medicinas. Entonces, porque los pueden ir a extraer de manera de abusiva, manera como lo que abusiva, pasó con los indios en Estados Unidos en también. Estados O Unidos, sea, en Estados Unidos despenalizaron todo menos el peyote. sí, entonces el peyote hoy no se toca. El sapo también, el bufo, por ejemplo, también para los pueblos, ya, Ceris. este, ¿en qué me quedé? Se nos cortó, senadora. Usted se quedó, estábamos hablando de los ceris en Sonora, del sapo. Que también para ellos la medicina es el agua. O sea, entonces hay como todavía, creo que hay que ir paso a paso. Y el primer paso son los hongos. ¿Por qué? Porque los mazatecos hoy sí están listos para compartir. Hoy sí vinieron a todos los foros, han estado sentados. Yo he estado yendo a Oaxaca a sentarme con liderazgos de abuelos y abuelas, de hombres y mujeres medicina, y ellos quieren compartir esto. Pero los demás pueblos, yo creo que hay que respetar mucho lo que nos piden. Entonces,
hoy estamos abriéndole la puerta a los enteógenos con este nuevo capítulo, pero me parece que a nivel regulación, empezar con el hongo es un gran paso, porque además es mucho de la investigación que se está haciendo en otros lugares del mundo. Claro, y además de cierta forma el hongo fue el que vino a hacer esta gran revolución en esta Sí, etapa, como si la misma planta de repente dijera, aquí es estoy para el momento, ser humano y, así es. y llega en un momento perfecto que como le comento en mi propia historia personal y como en otras personas que hemos compartido y conocido que a través de la experiencia de hongos han dejado hábitos de ser Sí, neuróticos, de ser depresivos, personas que han estado a punto de suicidarse y de repente encuentran sentido de la vida, por sentido. qué estamos aquí, qué Sí, somos. Me encanta la palabra enteógeno, también nosotros hemos explicado de dónde viene, del griego teos, y creo sí, que no hay una mejor manera de de, describirlo. Creo que de describirlo. Sí, cuando una persona a través de estas plantas disuelve la idea ilusoria del yo, puede percibirse como uno con el todo. Al no haber ego, sí. pues solo hay un sentimiento de unidad, ¿no? Esto Y, podría tener cambios tan dramáticos ay, en cómo sí, vivimos como sociedad. O en sea, cómo vivimos creo que si la y nuestra gente relación con el comiera planeta, hongos, ¿no? perdón. Sí, sí, y la relación con el planeta. La relación con el planeta y con Totalmente. nosotros, o sea, yo digo, si la gente comiera hongos como Timothy Leary empezó a hacerlo en su movimiento de contracultura que asustó a Nixon, o sea, porque hay un estudio aparte de cuando le dieron hongos a Timothy, a las personas en la cárcel, cómo cambiaban Sí, su comportamiento, o sí. sea, de esa neurosis violenta, de ese odio a de repente Ah, estarse sí. abrazando y dando y diciendo que te Bueno, amo, y, o sea, ¿dónde ves, güey? bueno, hay algo que escuché que de verdad me encanta y me encantaría compartir, porque digo, la pandemia como que lo vino a mostrar, ¿no? O sea, como que mostró mucho el estado en el que estamos, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Se dice que el 60% de la población mundial tiene secuelas post-COVID, o sea, secuelas quiere decir o depresión o algún nivel de ansiedad o de estrés, o paranoia, ¿sabes? O sea, sí hay secuelas, imagínate, 60% de la población. Pero hay un tema que tú dijiste al principio que me encanta, ¿no? Las crisis en realidad es cuando se sacude, cuando lo viejo se empieza a caer y se Ujú. empieza, o sea, es necesario. Y son revoluciones. Y la revolución quiere decir este retorno al punto cero. Ujú. O sea, una revolución es el retorno al punto cero, al origen. Y estas crisis que estamos viviendo, porque se está viviendo en todo, en políticas de instituciones de salud, sociales, es porque realmente algo nuevo va a surgir. Y esta nueva era, o sea, está llena, le llaman VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esta era, porque así es, ¿no? La tecnología, que si la inteligencia artificial, que si las redes sociales, que si, ¿no? O sea, toda esta era de VICA, que le llaman, lo que genera es un nivel mental de mucha inestabilidad y de mucha ansiedad y de mucha, o sea, mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, frente a esto, la solución, la única solución, porque de verdad no podemos frenar la tecnología, ya bien, ¿no? O sea, ya la Sí, es inteligencia una realidad. ya es una realidad. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer como seres humanos? Y la única solución es regresar al origen. Y el origen está dentro de nosotros, no fuera. Está Ujú. dentro, o sea, tenemos que entonces encontrar las herramientas y la tecnología que son ancestrales, que nos regresan a nuestro origen, que nos regresan a nuestra sabiduría, que nos reconectan como seres humanos y que nos reconectan con el planeta. Porque si no, de verdad, o sea, el destino de la humanidad, o sea, es catastrófico, ¿no? Y del planeta. Sí, Entonces, me parece que si es el momento, como dices, es como si de repente estas, es que no son ni plantas ni animales, ¿no? Estos seres que esta son nosotros, esta inteligencia, inteligencia, esta inteligencia dijera, es el momento hoy de salir y de que esto sea accesible. O es sea, correcto. hoy o sea, es el momento. Y sí lo creo, ¿eh? O sea, yo traigo, porque incluso mis iniciativas que parecería que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, yo estoy muy enfocada en inteligencia artificial, en hongos y en medio ambiente. Son como mis tres grandes temas. Y le llamo que están unidos como micelio de Ujú. los hongos Sí, están Sí, unidas. están. claro. Claro, por Están supuesto. unidas.
Y me parece que, o sea, que son como que empiezo a unir los puntos y digo, es que esta es la solución. O sea, estamos hablando, sí, de la salud mental, pero a un nivel, parece como la punta del iceberg, pero a un nivel muy profundo es la única solución que tenemos como humanidad de regresar al origen y de salvarnos, o sea, de salvarnos como, ¿no? O sea, regresar a tener una razón de existir, volver a vivir en comunidad, en entender que la tierra es quien nos alimenta y de quien, o sea, que necesita estar sana para nosotros estar sanos. Entonces, todo esto nos los da Los una enteógenos. tecnología tan profunda como los enteógenos. Sí, Sí, por eso usted alcanzar, comentaba, perdón. perdón, usted comentaba al principio que cuando probó la ayahuasca tuvo esta disolución del ego. Si una persona a través de los enteógenos, que es conectarte con tu parte divina o con el Dios interno, al disolver el ego te unifica con la naturaleza y con los otros seres, es pues la manera de tener un entendimiento profundo de qué somos, a dónde vamos, por qué existimos. Te podría unificar a un punto donde puedes llegar a ver a los otros como extensiones de ti mismo y a la tierra misma de esa forma, y entonces comprender que pues formamos este gran ser, este gran todo, este gran uno, y entonces Sí, ya no habría ese egocentrismo claro. de aplastar al otro, robarle al otro, chingarte al otro y de no respetar la tierra, ¿no? Habría una conciencia natural de decir, güey, pues si estamos aquí en esta experiencia tan maravillosa como humanos, pues hay que cuidar nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, y el lugar donde habitamos. Creo que sería Y lo toda una... que hago yo tiene un impacto en todo, ¿no? Entonces, Ujú. como que te vuelves muy responsable de ti y de tus acciones, de tus palabras, o sea, te vuelves responsable y congruente, ¿no? Porque sabes el impacto que tienes en todo lo demás. Entonces, y los demás en ti. Entonces, creo que, de verdad, o sea, creo que sí estamos en una era de muchísimo cambio, de muchísimo esto, ¿no? O sea, el VICA me encanta, ¿no? Porque sí tal cual define lo que estamos viviendo Ujú. y los enteógenos pueden ser la solución, pero como tú lo dijiste al principio, tiene que ser de manera súper responsable, porque sí hay mal uso, no es para todos Claro. y tiene que ser de una manera, o sea, la gente que sabe tiene que ser la que te guíe esta experiencia, porque es Claro, y muy, solo puede ser así si si ustedes, me refiero al gobierno o a las autoridades, regulan y permiten que esto se haga de la mejor manera, porque al final, pues las cosas se están haciendo, pero se están está haciendo pasando. Tal, exactamente. Entonces, qué mejor que el gobierno regule, controle, concientice y permita que se eduque, pueda, exactamente, que eduque, que quite esa ignorancia a la gente de que, a ver, no son malos, tienen profundos procesos, tienen un profundo movimiento en la conciencia del ser humano, pero esto puede ser positivo en ciertos casos, con ciertas personas, en ciertas circunstancias. Entonces, pero al final, si una persona está, vamos a decir, sin esa información, puede cometer usos inapropiados, como sería consumir los hongos mezclándolos con otras sustancias, como el alcohol, en fiestas manejando o en terrazas sí. donde se expongan a una caída, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Sí, entonces yo soy, mira, no es y doy el ejemplo de los vapes, ¿no? O sea, al final del día, si tú no regulas, quien gana es el mercado negro. Y el mercado sí. negro lo que está haciendo es aprovecharse porque en realidad está pasando, o sea, hay mesas de chocongos en las fiestas, todo el mundo está yendo a ceremonias cada fin de semana, pero no sabes con quién, qué te están dando. O sea, realmente hay mucha falta de información de lo que estás metiendo a tu cuerpo, que además, como dices, pues es lo más sagrado que tenemos y sí puede haber consecuencias muy graves y sí estos casos pueden ir en contra de esta medicina que puede ser maravillosa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante estos espacios para comunicar y para que no estemos fomentando a los pseudochamanes, las pseudoceremonias, porque de verdad pueden hacerle muchísimo daño a algo que puede hacer mucho bien, pero tiene que haber mucha información, mucha educación y sí la regulación, porque no cualquiera lo puede dar. Sí, Sí, es a correcto. mí me interesa mucho también, que creo que es algo que también se ha tocado en el Senado y desde la Suprema Corte, que es el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, que también creo que es súper importante. Claro que tiene que tener esta parte de fundamento legal, de despenalización, todo, pero al final, si estamos promoviendo esto, el resultado final, si lo logramos canalizar bien, es que las personas también tengan esta
autorregulación, de decidir Sí, qué hacer, qué sustancias yo puedo consumir, sí o no, o sin no, importar si son legales o claro. ilegales, ¿no? Esto también viene en la iniciativa, viene como un componente de la iniciativa. No se está abriendo a uso lúdico y adulto, que me Ujú, parece que eso es bien importante aclararlo, pero sí mencionamos ese uso, ¿no? sí, Pero para llegar a ese uso es bien importante la educación. O sea, que si tú vas a consumir, o sea, sepas qué, ¿no? Y conozcas cuál es el proceso y qué va a pasar, qué puede pasar y quizá necesitas a alguien que esté ahí contigo y, o sea, o sea, sí se necesita de información. claro, Entonces, Y de regulación, porque la tú regulación, puedes ser libre de comerte los hongos que quieras y tomarte lo que quieras, pero no puedes ir caminando por la calle en ese estado, no puedes ir ese estado, manejando en ese manejando, estado, no sí, puedes trabajar con niños en ese estado, no exacto, puedes trabajar en construcción en ese estado por todos los sí, riesgos que implica. O sea, exacto. hay un momento donde termina, vamos a decir de cierta forma, tu Tu libertad libertad, y es cuando involucras el sí, espacio y el respeto hacia sí, los demás. Senadora, me gustaría agendar otra cita para ver qué evolución cuando tiene esto. quieran. Le agradezco de manera personal infinitamente. Me conmueve, no se imagina hasta qué punto el ver que, porque bueno, nosotros en nuestro proyecto que ha tenido un gran impacto en muchas personas, por el simple hecho de concientizarlos sobre estas sustancias, nos ha escrito gente de Colombia, de Argentina, porque en varios episodios, sé que no nos ha escuchado, pero hablo de lo importante que es saber si estar preparado, cómo saber, o sea, pues, si tienes miedo, si tienes estas situaciones, pues no vayas o ve con una persona Claro, que sea experta, o sea, no tomarse esto de ninguna forma a la ligera. Inclusive muchas personas dicen que en un podcast parece que hablo, vamos a decir, en pro de los psicodélicos y hay otras que parece que asusto a la gente, ¿no? De que digo, o sea, son herramientas muy poderosas de mucho cuidado, de mucha responsabilidad y sí, entonces pareciera que en algunos fomento que vayan a ceremonias y luego fomento que no vayan, pero al final quiero concientizar a las personas de lo poderosas que son estas herramientas, de a dónde te pueden llevar. He mencionado que Timothy Leary, quien fuera el promotor más grande de los hongos desde los años 70 hasta su muerte, hubo un tiempo que dejó de consumir hongos 10 años. O sea, ¿qué experiencia tuvo que dijo, ay, cabrón, respeto hay a que los tener hongos respeto, sí. y en ese contexto? Le agradezco mucho, senadora, y créame que me emotiva mucho saber que este tema llegó a la Cámara del Senado, poderme imaginar a senadores, yo ya hice mi ceremonia de Huasca, yo también ya voy a ir, ay, que mis hijos ya fueron. O sea, me emociona ver que ya no sea un tabú tan ignorante como lo fuera en los años 70, que, ay, los hongos no, y que todos corremos y, ay, ¿qué es eso? Eso es del diablo. Creo que esto es un síntoma de evolución donde podemos analizar lo que podría ser, vamos a decir, ridículo, que es hacer algo ilegal o penalizarlo como un crimen, algo que es tan natural. Sin Sí. embargo, no dejar de pensar en que lo debemos de regular. También me encanta la parte de proteger ciertos hábitats, ¿no? De los hongos, porque también, si no, pues dejas que todos vayan ahí a fiesta libre y impactan muy feo la tierra. Sí. Pues muchísimas gracias de nuevo por este espacio y yo encantada, ¿eh? Mantengamos la línea abierta, platiquemos, hay muchísimo que platicar sobre, o sea, cada uno de los puntos de verdad da para muchísimo. Hay muchas preguntas que me llegan de la gente de, bueno, entonces si quiero probar, ¿dónde los pruebo? Los chocongos, ¿qué onda? ¿Microdosis o macrodosis? ¿Sabes? O sea, hay ujú, como muchas preguntas y Todo el mundo, sí. creo que hay que platicarlo y hay muchos expertos que están, yo he estado teniendo live también con expertos para hablar de estos temas y yo creo en la información. O sea, hay que ser responsables, hay que educarnos y hay que ser, pues, o sea, hay que ser consumistas responsables e informados, ¿no? Entonces, eh, creo que, pues yo estoy abierta, están mis redes, estoy subiendo muchísima información, ¿Cómo síganme. están sus redes para que las sigan nuestros Estoy oyentes? Ale Lagunes en Instagram y estoy como Alejandra Lagunes guión bajo perdón, en Twitter estoy Ale Lagunes y en Instagram estoy Alejandra Lagunes guión bajo. Ok, perfecto. Facebook también. pues Y ahí compartimos sus redes. síganme cualquier pregunta que tengan.
Sí, pues hacemos en otra ocasión otra reunión y damos una segunda parte que creo que tocamos muchos puntos y a lo mejor también nos llegan preguntas de nuestra audiencia y planteamos algo para seguir platicando, senadora. Fue un gusto Perfecto. conocerla, muy agradecido Igualmente. con usted por presentar esto y por hacer llegar esto al Senado. Pues muchas gracias a ustedes. También son parte del tejido. Así que Gracias. gracias Gracias. por hablar de Chao. esto. Gracias, senadora. Gracias. Hasta luego. Bye, chao, Benjamín. Bye, Gerardo. Adiós.